Hola a todos y todas, soy Salvador Ibáñez de la Universidad de Valencia. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis de lo que ha ocurrido en el último año, desde la Dana del 29 de octubre de 2024. Aquello fue una supertormenta, sí, pero fue mucho más que eso. Dejó una cicatriz imborrable en Valencia, claro que sí. Pero lo interesante y lo que vamos a explorar es cómo esa tragedia se convirtió en un catalizador inesperado. Obligó a toda una comunidad a replantearse absolutamente todo: su territorio, su futuro, incluso su propia capacidad de resistir. Vamos a ver cómo una catástrofe puede, de hecho, dar lugar a una transformación social profundísima. La idea central de todo esto es la siguiente. Después de la catástrofe, la pregunta ya no era solo cómo íbamos a reconstruir, sino qué íbamos a reconstruir. El desastre, que fíjense inundó más de 550 kilómetros cuadrados, nos obligó a mirar al abismo, pero a la vez nos enseñó el increíble poder que tiene la comunidad para construir puentes sobre él. 229. Esta cifra lo cambió todo. 229 víctimas mortales. Esto no es solo una estadística, para nada. Es una herida social que a día de hoy todavía estamos intentando sanar. Y es una herida que exige una respuesta que vaya mucho más allá de simplemente reparar infraestructuras. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Lo que pasó fue un suceso meteorológico inevitable, un acto de la naturaleza sin más, o fue en realidad el resultado violento de décadas y décadas de decisiones sobre cómo y sobre todo dónde hemos estado construyendo? ¿Fue quizá el síntoma de una nueva realidad climática que se topó de frente con un territorio que habíamos hecho increíblemente vulnerable? Pues miren, la respuesta se puede resumir en una palabra: antropización. Es básicamente el proceso de convertir el paisaje natural en un paisaje humano, sellando el suelo, impidiendo que haga lo que sabe hacer: gestionar el agua. Para que se hagan una idea, antes de 2008 llegamos a verter 7.000 toneladas de cemento por kilómetro cuadrado en zonas no forestales. En la práctica es como si le hubiéramos puesto una gigantesca capa impermeable a la tierra. Y aquí llegamos a la gran disyuntiva que surgió casi de inmediato. ¿Seguimos construyendo muros para pelearnos con la naturaleza o empezamos a crear una esponja para trabajar con ella? El enfoque del muro, el de siempre, es la ingeniería dura, el hormigón que busca contener. ¿Parece seguro? Sí, pero su fallo es catastrófico. La esponja, en cambio, es otra filosofía. Es regeneración. Es un modelo resiliente que además nos ofrece muchísimos otros beneficios. Pero claro, esta tensión filosófica entre el muro y la esponja no se quedó en la teoría, ¿qué va? Se manifestó casi al instante en dos visiones oficiales, dos caminos totalmente opuestos para reconstruir que chocaron de frente. Y esto generó una parálisis institucional justo en el momento en que más se necesitaba la acción. A ver, por un lado teníamos al gobierno central, que propuso una especie de maratón. Una estrategia a largo plazo, muy basada en la ciencia y con una premisa bastante radical: la normalidad que teníamos antes es parte del problema. Por otro lado, la Generalitat, el gobierno autonómico, abogó por un sprint. Su prioridad era la velocidad, la acción inmediata, las obras de ingeniería a gran escala, y para ello demandaba flexibilidad en las normativas para agilizarlo todo. ¿Y cuál fue el resultado de este choque entre lo urgente y lo importante? Pues una tensión política que casi nos lleva a la parálisis total. Desde la Generalitat se acusaba al gobierno central de lentitud. La respuesta desde Madrid era siempre muy técnica. Y mientras tanto, la gente afectada se sentía atrapada en medio de una batalla política que no iba a ningún lado, lo que generó una desconfianza profundísima. Pero fue justo ahí, en ese vacío institucional, en esa sensación de abandono, donde empezó a germinar la respuesta más potente y transformadora de todas, la que vino de la propia sociedad civil. Esta autoorganización no surgió de la nada, ¿eh? Fue una respuesta directa a una cadena de fallos institucionales clarísimos. Las alertas oficiales llegaron cuando la gente ya tenía el agua entrando en sus casas. La ayuda más básica, como agua o suministros, tardó días en llegar. Y la gestión de las víctimas fue percibida como una negligencia totalmente legítima, lo que provocó una explosión de indignación totalmente legítima y una sensación de desamparo brutal. Y así, de repente, se produjo una transformación increíble. La sociedad civil pasó de ser víctima a ser la protagonista. De ahí es de donde nació este término: ciudadana, una ciudadanía activa, organizada, resiliente, que ante el fallo de las instituciones simplemente dio un paso al frente. Y de esa mezcla de dolor y de rabia nació algo constructivo: los comités locales de emergencia y reconstrucción, los CLRs, que se convirtieron en la materialización de esa autoorganización. Estos comités de vecinos se convirtieron en la principal herramienta de participación, articulando la reconstrucción desde abajo, de abajo hacia arriba, y exigiendo algo que era fundamental: una participación real y sobre todo vinculante.
Pero lo más importante de todo es que esta energía ciudadana no se quedó en la simple protesta o en la queja. No, se articuló en una visión de futuro, una visión coherente y llena de propuestas, una tercera vía. Y esta visión encontró su marco teórico en la idea de la neoconstrucción. El objetivo ya no era simplemente reconstruir lo que el agua se había llevado, era mucho más ambicioso. Era aprovechar la crisis como una oportunidad única para construir lo que de verdad necesitamos que sea nuestro territorio, más seguro, más justo y, desde luego, mucho más preparado para la realidad climática que ya está aquí. Esta visión se concretó en un plan, el Plan Valencia-Pernos-Saltres, que surgió desde el ámbito académico, pero en colaboración directa con el tejido social. Y la propuesta era rompedora. No se trataba de invertir en ladrillo, sino en el tejido humano y comunitario. O sea, en fortalecer la participación, en impulsar modelos económicos regenerativos, en atender a los más vulnerables y en mejorar la gobernanza. En definitiva, invertir en el software social, que es lo que hace que el hardware de las infraestructuras funcione de verdad. Fíjense, esta tercera vía va más allá de los relatos que siempre hemos escuchado, supera esa vieja dicotomía entre un modelo neoliberal que lo fía todo a la riqueza individual y un modelo proteccionista con un Estado héroe que lo soluciona todo desde arriba. Lo que aquí se propone es un tercer relato, uno que tenemos que construir entre todos, donde la verdadera heroína es la comunidad. Y así llegamos al final de este recorrido. Hemos visto un camino que nos ha llevado desde la más absoluta desolación hasta la emergencia, yo diría que esperanzadora, de una ciudadanía que ha decidido, por fin, tomar las riendas de su propio destino, articulando un modelo completamente nuevo de resiliencia social. Porque esta autoorganización no es un fenómeno aislado, ni mucho menos. Conecta con movimientos mucho más profundos que buscan la soberanía en áreas que son clave para nuestro futuro. Hablamos de soberanía energética a través de las comunidades locales energéticas, de soberanía alimentaria, con la defensa del territorio, y en última instancia, de una soberanía democrática, donde la ciudadanía codiseña y cogestiona su futuro. La crisis nos obliga a enfrentarnos a una pregunta que un vecino, un tal Paco, formuló con una claridad que desarma. ¿Cómo nos adaptamos a un futuro que ya no es una predicción, sino la realidad que estamos viviendo? La respuesta, como hemos estado viendo, no va a venir únicamente de los grandes planes de ingeniería, está brotando desde abajo, desde la comunidad. Y con esto quiero terminar. La pregunta que nos queda en el aire es crucial y desde luego va mucho más allá de Valencia. ¿Seremos capaces de avanzar hacia este futuro comunitario de cogobernanza o dejaremos que la frustración y la desconfianza nos lleven hacia derivas autoritarias? La experiencia de Valencia nos demuestra algo muy potente, que ante la crisis la comunidad puede ser la respuesta. La elección en última instancia sigue siendo nuestra. Muchas gracias.